Milagros a través de Pablo. ¿Nos asemejamos a Cristo? En este capítulo hablamos sobre el obispo Robert Barron, las experiencias de Dios y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo, lectura de los Hechos de los Apóstoles. Como decimos siempre, esto es una reflexión, más que una reflexión teológica o de un orden profundo de la Biblia, es qué nos dice la Escritura para la vida. ¿Qué podemos extraer de esta lectura? ¿Qué nos da? Entonces, vamos en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 8. Fundación de la iglesia de Éfeso, dice esta versión de Jerusalén. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía. Se refiere a Pablo, ¿no? Sí. Discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Tirano era pues un discípulo. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Duró 2 años predicando ya no en la sinagoga, sino en una casa particular. ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué te aporta a tu cotidianidad, a nuestra cotidianidad este texto? Pues por un lado, como lo difícil que es hablarle a las personas que creen que ya conocen a Dios y lo difícil que es como predicar adentro, ¿no? De los que creen, de los que en cierta manera se consideran buenos. Sí, oía era como una homilía de este Bishop Barron, hablando de otro obispo. Curiosamente, no conozco la historia bien del otro obispo, porque lo mataron en Los Ángeles. Era otro obispo auxiliar. Barron era obispo auxiliar de Los Ángeles. Y él dice, primero me enteré de la noticia de la muerte, me pareció muy dura. Y luego, al día siguiente, me enteré que lo habían matado. Y dice, era de las personas que yo he visto que era más como Christ-like, dicen en inglés, ¿no? Sí. Como que Cristo hablaba a través de él. Era un obispo carismático, curiosamente. Christ-like. Qué difícil, Julián, es encontrar eso en la iglesia. ¿Cuántas de las actitudes que asumen las personas, todas, no son actitudes cristianas? No son como si Cristo estuviera ahí, ¿sí? No es como si Cristo estuviera hablando a través mío, que es de lo que se trata este asunto. La lectura que hacemos no es tanto que nos den hints, pistas de qué tipo de cosas debemos hacer y qué no, sino cómo debemos despejar el terreno interior para que Cristo obre en nosotros. ¿Qué cosas son de Él y qué cosas no son de Él? Creo que ese es el tema, ¿ves? Sí. Qué difícil hablarle a los que creen. Y qué difícil hablarle a los que no creen. Muy poco a poco la gente va abriendo espacios. Cuando uno mira alrededor, como decíamos en estos días, cuando uno mira a la iglesia, sacerdotes y laicos, es muy poco lo que uno ve
que uno diga, este entiende, este sabe. Ayer comentábamos, no vamos a decir nombres, pero comentábamos de un sacerdote que por una cosa más bien sencilla, porque el obispo le llama la atención por una cosa grave, sencillo es lo que yo le digo, grave es el obispo le llama la atención por una cosa grave, él pelea con su obispo, el sacerdote, y yo le digo, ¿sabe qué, padre? Yo estoy de acuerdo con su obispo, me parece que su obispo tiene razón. Me dice así, yo nunca quiero volver a saber de usted, nunca, en mi vida, porque usted está de acuerdo con mi obispo. Esa no es una actitud que corresponda. Aparte de que el obispo tenga razón o no, que yo sigo pensando que tiene razón, porque las faltas de este señor son en materia grave. Y es imposible ejercer un ministerio de sacerdocio estando uno faltando en materia grave. En el peor de los casos, pues uno diría, hombre, le agradezco, yo no estoy de acuerdo, yo tengo mi manera de pensar, por eso discutí con el obispo. Hablemos otro día, ¿no? Y eso encontramos en todas partes. Comentaba yo, estamos aquí en Boston, los muchachos están esquiando, y hay un muchacho protestante, y yo le hablaba, decía que uno de los problemas que tiene la iglesia es que la iglesia católica no es amigable. Eso hablaba yo con uno de los sacerdotes de la parroquia en Orlando. La iglesia católica no es amigable. No es amable y no es amigable. Y él me decía, pero ustedes son amigables. Y yo, bueno, sí, somos acogedores y somos amigables. El que quiere venir a nuestra casa lo recibimos. Sin dejar de decir la verdad. Se confunde el ser amoroso con el callar la verdad que uno ve de la vida de la persona. Buscamos la oportunidad para decir las cosas con franqueza, como con franqueza hablaba Pablo. Sigamos. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, somos sacerdotes judíos los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Y llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Pues es claro, ¿no? Pero, ¿qué nos aporta a nosotros? ¿Qué nos dice a nuestra vida, a nuestra cotidianidad esto? Yo diría que nos dice que es imposible vivir la vida cristiana y ejercer el ministerio y todo lo que corresponde si intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, es decir, en la carne. Es solo en el poder del Espíritu de Dios, solo pidiéndole al Señor. Cuando uno pide el Espíritu Santo, yo creo que no está propiamente convenciendo a Dios de que venga sobre uno porque Él quiere venir. Lo que está es despejando en uno todas las distracciones, todas las actitudes, todo lo que no deja que Dios venga a orar en uno. Volviendo a lo del obispo que mataron, decía Barron que se los encontró antes de empezar la ceremonia, era en la ceremonia de consagración como obispos. Pues estaban ahí ellos y estaba
Él estaba solo, Barron no conocía a nadie, y vio a un grupo donde estaba el otro obispo con unos conocidos suyos, y estaban orando, pidiendo el Espíritu Santo, que viniera sobre ellos en ese instante. Yo creo que más que decirle al Espíritu Santo, venga, que Él quiere venir, es la parte que le corresponde a uno, despejar el corazón de uno, despejar del interior de uno, despejar, y pónganme atención, quieren conocer el Espíritu Santo, despejen de su interior todo lo que se opone a la acción del Espíritu Santo y verán sus vidas cambiar. Despejen su vida para que el Espíritu Santo pueda venir a aterrizar. Hablaba ayer con Tatiana sobre este mismo sacerdote y sobre una misión que tuvimos en un pueblito por allá perdido en el Tolima, donde la carretera era infame, la carretera era imposible llegar allá, eran horas y horas y horas. Pues tuvimos una misión y había un colegio de monjas, de las madres lauritas, de las hermanas lauritas, de la madre Laura, que nos habían invitado a esa misión. Entonces había que ir en avioneta. Entonces fuimos en avioneta. Y era literalmente como el chiste, la avioneta pasa 2 veces. Porque esto no había pista de aterrizaje, no había nada, era una explanada en pasto. La primera para avisar que estamos llegando y que por favor quiten las gallinas y las vacas que están ahí pastando, que se metieron los perros y todos los animales. Entonces, ya viene la avioneta, ¿no? El avión. Entonces quitan y despejan para que pueda aterrizar y allá va uno y aterriza. Quiten las cosas que le impida al Señor aterrizar en sus vidas. Quiten el pecado. El pecado estructural. Si ustedes dicen que vivir en adulterio es súper chévere, no es. E impide que venga el Espíritu Santo. Si ustedes piensan que pueden vivir en adulterio y vivir la vida cristiana, pues no se puede. Y sobre todo el Espíritu Santo no puede entrar porque encuentra el lugar ocupado por el pecado o por los que promueven el pecado. Yo tengo la sensación de que detrás del pecado va el dueño del pecado. Es decir, detrás del pecado entran los demonios que son los que se alimentan del pecado. Entonces, ¿cómo quieren que Dios entre a vivir en sus vidas si están llenas de pecado y por lo tanto llenas de demonios? ¿Es muy pesado hablar así? Tal vez sí, ¿no? Pero Pues así es la vida de ustedes, así es la vida de uno, Sí. así es la vida nuestra, así es la vida de todos. ¿Qué dice Juliana? Sí, que tú dices que sí es muy pesado, digo que tal vez es muy frentero y la gente no está acostumbrada a que le hablen de frente. Es raro en nuestra época y en nuestro medio que la gente se le hable de frente, ¿no? Sí, el problema mío es que tengo la sensación de que se me va acabando el tiempo. Entonces, si voy a decir algo, pues dígalo ya. Si va a decir algo, dígalo ya. Que no calles y no moleste más. Pero si va a decir algo, dígalo ya porque no queda mucho tiempo, Juliana. Sí. No quedan 20 años, no quedan 30 años, seguramente no quedan ni 10 años. De manera que lo que hay que decir, dígalo ya. Por eso yo hablo así de frente. Digo lo que sé, lo que pienso y lo que sé, lo que pienso y sobre todo lo que sé. Lo que sé porque lo he vivido, porque lo conozco de primera mano, como esto que le estoy diciendo. Porque lo he aprendido en la Escritura. Porque la Escritura me ha corroborado mis experiencias. O me ha enseñado caminos para vivir experiencias nuevas de Dios que son las únicas que valen la pena. El resto, si no son de Dios, ¿son de quién? Ya sabemos de quién son. Las que no son de Dios no valen la pena. Claro, tenemos una idea de Dios que no nos deja vivir en paz, que nos impide la libertad. Hay una cantidad de barbaridades. Porque Dios viene a darnos vida, no a quitarnos vida, a darnos experiencias, a darnos plenitud, a darnos camino hacia la eternidad, a darnos conocimiento.
Conocer el resto es que, ¿qué quieren conocer? ¿Quieren conocer cómo se mata a una persona? ¿Por qué quiere uno conocer qué se siente cuando mata a una persona? ¿Quién quiere conocer eso? Y etcétera. ¿Quién quiere conocer qué se siente con el pecado? No lo conozcamos. Yo lo conozco. Vengo de esa oscuridad profunda. No solamente de haber caído en el pecado, sino de haber sido atrapado ferozmente por el pecado. Por eso la llegada de Jesucristo a mi vida fue una inmensa liberación. Liberación. Es una inmensa liberación. Cada vez que caigo en el pecado y me tengo que levantar y llego. Ay, llegué. ¿Qué opinas, Willy? Sí, pues estoy de acuerdo con lo que dices y creo que es importante uno pensar así como, pues que es un ejercicio que hemos hecho muchas veces en la vida, pero creo que es igualmente válido, como si hoy fuese mi último día, si hoy fuese la última vez que viera a esta persona, si no la vuelvo a ver nunca, le he dicho lo que necesito decirle o estoy debiéndole, ¿no? Y creo que eso es como clave porque, sí, porque lo que tú dices, uno puede a veces tomarse la vida entera y no decir lo que tiene que decir y no sabemos cuánto tiempo realmente tiene uno o cuánto tiempo tiene la otra persona, ¿no? Y había, Muchos, no sé, dime. no, pero terminemos esa idea y luego te pregunto de unos versículos que me llaman mucho la atención, pero es como otra idea, entonces terminemos esta y luego te... No, dime Es que estos dos versículos, el 11 y el 12, me parecen muy interesantes para hablar un poco, algo que tú en estos días comentabas, que te preguntaba el muchacho que está paseando con ustedes sobre la intercesión, que por qué la intercesión. A mí me parece que esos versículos de lo que hacía Pablo y lo que me parece que dan luces sobre el poder de intercesión, ¿no? Porque mira, Sí, para mí ya es claro el poder de la intercesión. ¿Por qué Dios ha querido las cosas así? Pues porque ha querido obrar a través de los hombres. Porque Él no pone un letrero en el cielo nublado, bien brillante, que diga, yo soy Dios y los estoy mirando a todos. Allá le mando a Jesús. No quiso hacerlo así, quiso hacerlo a través de la boca nuestra. Y yo creo que vale en los dos sentidos. Todos los días clamamos como intercesores. Intercedemos por nuestros hijos y por las personas que vemos desencaminadas. Y le pedimos, obviamente, a las personas que tenemos alguna sensación de que están en el cielo, le pedimos a Mati, le pido a mi mamá, porque murió en estado de gracia, sí, claro. Y clamándole al Señor, y sabiendo que iba para allá, y declarando que se iba con el Señor Jesús. Y eso basta. Eso basta, Juliana. No hay que ser perfecto, porque no se puede ser perfecto. Basta con acogerse a la muerte y resurrección de Jesús. Moriste por mí, Señor. Recógeme, porque mis pecados son grandes, tan grandes que sin tu muerte y resurrección yo no podría presentarme ante la presencia de nuestro Padre. ¿Ves? Ese es el sentido de la intercesión. Claro, Cristo es el gran intercesor. Los demás nos acercan a Cristo para que recibamos de Cristo esa gran intercesión. La gran intercesión de Cristo es que dio la vida por nosotros. ¿Sí? Arregló el problema. Ahora, mijito, vaya. Ya. Por eso los predicadores, por eso los papás le dicen a los hijos, por eso uno le dice al amigo, acércate. Y eso creemos que hace María con nosotros. Ayudarnos a acercarnos. Nos habla y nos dice, mire, usted tiene un problema aquí. Arregle esto porque se puede acercar. Y yo le digo a Jesús para que venga. Y lo recoja. Pero alístese. Etcétera. Mira, con esto terminamos. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Hoy en día no se está difundiendo
Hoy en día la iglesia está quieta, le da pena hablar, le da pena decir las cosas, le da pena ir allá donde está el pecador y el pecado. ¿Sí? Hablábamos de que el clero se queda recogido en sus conventos. Ellos suponen, dicen, esta es una vida más perfecta. Yo no creo que esa sea una vida más perfecta que la del discípulo de Jesús que tiene que ir a dar el combate allá en el mundo, allá donde está el pecado y donde están los pecadores. Y hablarles y a correr el riesgo, claro, de contaminarse de ese mismo pecado de donde tienen que sacar a los otros. ¿Cuál es más perfecta? Díganme ustedes. ¿Cuál es más perfecta? Simplemente para pensarlo, esto es levantando el velo. Juliana Villegas. ¿Se ve el dedo? ¿No se ve el dedo? Juliana Villegas. Antonio Torres. Estoy levantando el velo. Suscríbanse. Es grande el aliento que nos dan cuando se suscriben, sobre todo. Escríbanos. Díganos, hombre, me gusta lo que usted dice. Es mucho el aliento que uno recibe porque este es un camino duro, desértico. Nos toca invertir tiempo, dedicación, dinero. Díganos cuando no están de acuerdo también, porque todos podemos cometer errores y nosotros estamos dispuestos a corregir si algo está mal. Aunque tenemos mucho cuidado, somos muy cuidadosos de hablar primero en la verdad, es decir, en Jesucristo. Y por supuesto, para hablar en la verdad, hablar conforme a la Escritura, conforme al pensamiento, al magisterio de la Iglesia Católica. Pero podemos equivocarnos, nos escriben, nos dicen en actitudes, en formas de decir las cosas, tantas cosas. Nos escriben, nos dicen. Víctor Alejandro Durán nos escribió, es un muchacho que fue del grupo nuestro hace muchos años, fácilmente 30 años, de manera que quiero mandarle un saludo a Alejandro y un abrazo. Ya usted es el grande, yo dejé de verlo a los 12, 13, 14 años, no sé, ya debe estar cerca de los 40, ya no es un muchacho, ya es un hombre. Le mando un abrazo y le mando todas nuestras bendiciones. Escríbanos si quiere acercarse pues allá a la casa, a la familia, a la comunidad, es bienvenido con los brazos abiertos. Tuvimos su mamá y todas las personas que en otra época nos conocieron y que van acercándose a través de este canal. Que el Señor los bendiga y los tenga siempre en su presencia hasta que nos encontremos en la eternidad. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, si te gusta el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale